Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a comenzar nuestra primera sesión de la materia de géneros periodísticos e informativos y comenzaremos definiendo lo que es un periódico. Un periódico va a ser, como su nombre lo dice, una publicación que tiene una aparición regular, ya sea diaria, semanal o quincenal, y su objetivo principal va a ser informar a la gente y generalmente pues se llama así porque aparece en la prensa impresa diariamente que se distribuye y estructura un contenido en diferentes secciones. En general, los periódicos se pueden clasificar según su tamaño. El, el periódico que es el más grande es la Sábana o Gran Formato, tipo el Universal, tipo el Excelsior, que son como los periódicos tradicionales. Hay otra presentación que es una Berliner, que es muy poco común en México, pero por ejemplo, Le Monde en Francia tiene ese tamaño, y el tabloide, que es muy común en nuestro país y que vendría siendo como La Jornada, el Millennium, el Financiero, el Economista, esos vendrían siendo tamaño tabloide. Entonces, estas son más o menos las presentaciones que tienen los formatos del periódico y es una forma de irnos acercando a cómo está estructurado, porque finalmente es la base del material con el que vamos a estar trabajando. Aquí ustedes pueden ver que se le conoce sábana porque son estos grandes formatos que la ventaja que tienen es que le cabe muchísima información, podemos jugar mucho con el diseño, pero bueno, las contras son que están muy grandes y a veces no es muy cómodo leerlos, ¿no? Entonces, por eso es que pues dependiendo del medio y de las políticas que tengan, va siendo su diseño. Este viene siendo el ejemplo del medio tabloide, que es como que el más popular aquí en México. Otro elemento a través del cual partimos también tiene que ver con la diagramación, que como su nombre lo dice, es la organización. Va a ser el orden, la forma en cómo vamos a estructurar el espacio y cómo lo vamos a ordenar y qué tipo de tipografía, de elementos gráficos, de cómo vamos a organizar la información. Y obviamente el objetivo de la diagramación tiene mucho que ver con el diseño, que es tratar de darle orden sin hacer eh, que visualmente sea atractivo, sea claro, que nos permita ubicar de una manera ordenada la información, que nos permita también igual darle una lectura rápida a lo que viene siendo la información que aparece en un medio, y ya sea horizontal o vertical, y tiene también estos espacios o este aire que técnicamente se le llama y que también nos permiten como darle un descanso y un respiro al diseño de los periódicos, ¿no? Entonces son estos espacios claros y diferenciados. ¿Cuál va a ser el objetivo de lo que viene siendo la diagramación? Pues es básicamente darle orden, ¿no? Aquí ustedes podrán encontrar un ejemplo de un medio chino que está súper saturado de texto, casi no tiene imagen y realmente pues como que es estresante, ¿no? Entonces el objetivo de la diagramación va a ser darle claridad, presentarlo de una manera estética, hacerlo creativo, hacerlo también claro, ordenado y de facilitarnos también mucho la lectura. Y todos estos conceptos se encierran en una sola palabra, que es la legibilidad. Es decir, que sea claro tanto en el aspecto visual como en la parte de la tipografía y como en el orden en que van a ir cada una de las notas, tanto en la portada como en las secciones interiores. Ese va a ser el objetivo. Tratar de aprovechar el espacio que se tiene en un periódico, pero hacerlo de una manera clara, atractiva, estética y que de alguna forma pues tenga orden. Obviamente pues un periódico está dividido en líneas y en columnas y es el equilibrio que logremos tener
en cuanto al texto, en cuanto a la imagen, en cuanto al diseño, es lo que le va a dar por distinción, identidad y presentación a cada uno de los periódicos con los que estemos trabajando. Realmente es aprovechar tanto el cuerpo como la forma, como la estética y como las columnas y el ancho y los espacios que nos van quedando en el diseño, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una buena diagramación, pues tenemos otra perspectiva totalmente diferente de lo que viene siendo el diseño de un periódico, ¿no? Sabemos dónde está ubicada la información más importante, podemos encontrar qué fotografías se relacionan con las notas, ver también igual algunos adelantos de la información importante que viene en cada una de las secciones, y todo eso se logra con una buena diagramación. Si nos remontamos al ejemplo anterior que les puse del medio chino, pues totalmente estas son unas versiones diferentes, son más atractivas, son más ordenadas y como que le da cierto estilo e identidad a cada uno de estos medios. Otro elemento importante también va a ser la cuestión del color, porque también igual algunos medios utilizan este elemento como parte de su identidad, ¿no? Algunos medios que son de nota roja, pues generalmente tratarán de saturar, así como de que sea más visible la sangre y demás, porque finalmente esa es la forma en cómo trabajan estos medios, y el objetivo pues del color es atraer la atención de los lectores y pues también igual generar un efecto visual que sea creativo y que sea atractivo para los lectores, ¿no? Y generalmente, pues lo recomendable es utilizar como una paleta propia de colores para cada una de las secciones y para cada uno de los medios como parte de su propia identidad, ¿no? Vamos ubicando por colores qué medios utilizan determinados colores y otros porque parte mucho de su identidad. Y como yo les comentaba, pues también en el diseño viene el aprovechamiento de los espacios en blanco, porque les dan orden, porque les da equilibrio y porque para el ojo humano es como una especie de alivio, ¿no? Cuando encontramos estos espacios en blancos y nos permite disfrutar de un diseño muchísimo más ordenado, más claro y que por ende pues también contribuye a la mejor comprensión de los temas porque en el periódico lo podemos ver de una forma pues más ordenada, ¿no? Y esa es como los grandes elementos que van a incluir en la parte del diseño de un periódico. En la actualidad, algunos de los medios que destacan por su diseño viene siendo el Financiero, que en 2019 ganó 7 premios durante lo que viene siendo un evento en donde se premian los mejores diseños de los periódicos en el mundo, y en el aspecto de Latinoamérica le fue muy bien al Financiero. También otro medio que fue muy premiado fue el Sol de México por estas portadas que realmente pues son bastante creativas, y la Society for News Design decidió premiar este medio por estas portadas que pueden ver en esta lámina. Asimismo, La Razón también ha sido un medio que ha destacado mucho por sus diseños de infografías. Una de ellas es esta en donde se despide a Rafa Márquez, esta de Aretha Franklin, que presenta toda la biografía, la discografía y pues el fallecimiento de esta cantante norteamericana a través de un diseño bastante atractivo, con información completa y con pues elementos gráficos ordenados, claros y visualmente pues bastante atractivos, ¿no? También Reporte Índigo es un medio que destaca mucho por sus diseños visuales, en donde también igual fue premiado por este tipo de portadas que les estoy aquí presentando, ¿no? Y que realmente pues destacan mucho por el profesionalismo del trabajo del diseñador. Después de que ya lo vimos como una visión general de lo que es el periódico, nos vamos a ir centrando en aspectos más particulares. Otro de ellos es la cuestión de la portada.
El objetivo de la portada es llamar la atención, es captar al público. ¿Por qué? Porque lo que queremos es vender ese ejemplar, ¿no? Entonces, de la vista nace el amor, entonces tengo que presentar un buen diseño, pero también una buena información con titulares atractivos para que la gente se interese en leer esa información y por ende me compre mi periódico o mi revista. Entonces, en la portada el objetivo es presentar un avance de las notas que vienen en esa edición a fin de que el lector se ve enganchado y se interese en leer los textos que están allí, ¿no? Ese es como el gran objetivo. ¿Qué elementos trae una primera plana? Trae una cabecera en donde viene el nombre del periódico, la fecha, el precio, el número de la edición. También podemos ubicar notas principales, notas secundarias y cómo las vamos a identificar, pues por el tamaño de la letra, ¿no? Obviamente la letra más grande y a veces a la única color, pues es la nota principal. También encontramos ya sea en la parte de arriba una especie de recuadros, que es una ventana o friso, que son generalmente fotos con algún pie de foto o con pequeño texto que nos invita igual a ver más información dentro de cada una de las secciones. También contiene algunas veces otros algún índice. Algunos tienen destacados que vienen en recuadros, es decir, alguna cita, alguna frase importante que dijo alguno de los entrevistados o algunas de las personalidades que vienen en esa edición. Puedo yo incluir lo que me señalaron en algún recuadro. Asimismo, hay fotos y también se clasifican, hay fotos principales y fotos secundarias. A veces cuando la información es tan importante, la foto puede abarcar todo lo que es la portada. También es una sección muy buscada por la publicidad, porque generalmente las personas solamente leemos las primeras planas o la portada, y entonces el tener allí publicidad asegura que seguramente uno eh, va a ver esa mensaje. Y también, pues cuando nosotros le damos la vuelta al periódico, tenemos lo que es la contraportada. En un diario, lo más relevante o la información más importante es lo que se le conoce como las 8 columnas. Actualmente es una palabra que se sigue utilizando, aunque no necesariamente existan las 8 columnas en la portada. Se le llamaba así a la nota principal porque era la nota que abarcaba las 8 columnas de un periódico. Acuérdense que antes se imprimía con unas máquinas muy grandes, con galeras que se le conocía, y pues ya estaban como divididas las secciones y eran 8 columnas y la nota principal abarcaba las 8 columnas, ¿no? Entonces por eso se le va a conocer así, la nota principal o las 8 columnas, ¿no? Y aquí lo que podemos ir ubicando es esto que les decía yo, que es la cabecera, donde vienen los datos del periódico, el lema, la fundación, el director, el costo, el registro, el tiraje, datos técnicos, etcétera, el logotipo, la fecha, el costo, en fin. Y pues aquí tenemos la nota principal o la de 8 columnas y la identificamos porque es la que abarca toda la portada. También aquí está la nota o la fotografía principal con su pie de foto. Hay otras noticias que están alrededor y aquí viene un destacado o un recuadro que nos está diciendo que de todas las notas que estamos ubicando aquí, esta tiene también un valor importante. Y a su vez, pues bueno, nos trae a qué página podemos remitirnos para ver esa información. Aquí solamente están algunos titulares de las notas destacadas y aquí estamos encontrando publicidad, ¿no? Esto que les estaba yo comentando. Aquí tenemos una contraportada en donde aquí lo que viene es el directorio. En España se le conoce como mancheta también, pero es básicamente el directorio de todo el medio, algunas notas, publicidad, y esos en algunos otros medios el directorio puede venir aquí abajo.
Y la contraportada también es importante en un medio porque generalmente cuando nosotros leemos, revisamos la primera plana y inmediatamente le damos vuelta al periódico. Por eso también es una sección muy solicitada. Aquí tenemos otros elementos gráficos en donde ubicamos el eslogan, la nota principal, notas secundarias, algo que se le conoce como el cintillo y pues bueno, llamados a las distintas secciones en las notas, ¿no? Este es otro tipo de formato que es un tabloide y lo que vamos a tener aquí son llamados o avances. Solamente viene el titular, un subtítulo y nos dice en qué página podemos encontrar la información. Y obviamente, pues la información la clasificamos o se ubica de diferentes formas según el tamaño de la letra. Y aquí viene también otros titulares, más bien ya de los títulos de unas columnas, los autores y la página en donde podemos encontrar este tipo de información. Igual, nuevamente aquí encontramos la cabecera con los datos técnicos, ubicamos la nota principal, la secundaria con una fotografía, notas terciarias. Aquí hay un pase de página llamada o rataplan, que es donde nos dice en qué página podemos ubicar la información y la publicidad. Pero cuando la publicidad está aquí en las esquinas, también se le conoce como oreja. Porque está casi en las esquinitas de lo que viene siendo una publicación y generalmente son espacios dedicados a lo que viene siendo la publicidad. Otros elementos también, recuerden que un periódico está dividido por secciones: economía, espectáculos, deportes, cultura, política nacional e internacional, la ciudad, etcétera. Y a veces algunos días especiales traen algunos suplementos. Sobre todo muchos medios traen suplemento los domingos, trae su plana, su primera plana, la contraportada. Hay otros elementos como el cintillo, los créditos, el directorio, la ventana, las columnas, el corondel, calle o pasillo, el logotipo, cabezal o cabecera, la pleca, el lema, el titular o de 8 columnas, el antitítulo volanta, el intertítulo o ladillo, la fotografía, el pie de foto o epígrafe, las orejas, las citas o destacados, la ventana o friso, el índice o sumario de contenidos, el rataplan o llamadas o pases de página. ¿Cómo los podemos ir ubicando estos elementos? Como yo les comentaba, estos recuadros que vienen a veces en algunos medios y que nos están presentando generalmente la información dividida como en cajones y solamente los títulos, se le conoce como ventana. Generalmente después del título de un diario está el lema y su logotipo. Aquí tenemos una fotografía y abajo aparece quién tomó la foto, quién está en la foto y ese se le conoce como pie de foto. También igual aquí tenemos la nota principal, la foto principal, un llamado a la información que viene allí en esta edición, nuestro índice o en un recuadro, ¿no? Y entonces, pues bueno, en la cabecera vienen todos estos datos del periódico, el nombre, la edición, el lema, el número, el director, etcétera. Y, y pues también viene el título del periódico. Y estos espacios en blanco, que yo les decía que también son importantes, son lo que se le va a conocer también como corondel, callo, pasillo. Después de una foto, siempre hay un pie de foto y aquí viene una explicación que complementa lo que yo aquí estoy viendo y le doy crédito a quien tomó esa foto. Las orejas, y aquí hay publicidad, el índice, y aquí está el rataplano llamada, ¿no? Que me está diciendo en qué página puedo encontrar esta información. Y por ejemplo, esta nota yo tengo un título y aquí tengo un subtítulo. Tengo un subtítulo o en algunas veces un sumario. En esta nota yo lo que voy a encontrar es un título y aquí está un subtítulo. Aquí en esta nota tiene un título y arriba tiene un antetítulo y se llama así porque está antes
del título. Aquí lo que voy a estar teniendo igual son resúmenes, entonces un sumario o un índice que es un listado de asuntos de lo más destacado que va a venir en esa edición. Estos espacios en blanco que van a ser los pasillos o los pasillos, y las rayitas que divide a veces estos pasillos se le va a conocer como corondel. Es esta línea vertical que va a separar las columnas, y estas líneas verticales, perdón, estas líneas horizontales también se les va a conocer como algunas van a ser plecas y otras van a ver cintillo. Y ahorita les explico con mayor detalle. En esta edición, esto lo que encontramos son la ventana, la cabecera, viene el lema, viene la nota principal, el pie de foto, la publicidad en las orejas, las noticias más importantes, y como yo les comentaba, viene el nombre del medio, datos técnicos, el lema, y aquí viene la ventana, que son notas como que en cuadritos, que no viene la información completa, solamente nos está invitando a leerlo. En España también se le conoce como sumarios de cabecera, balconada o fresa. Y estas rayitas gruesas que aparecen en algunos medios se le va a conocer como plecas, que tienen este fin decorativo, pero también nos sirve para darle orden o para separar la información. Y recuerden, estas líneas que están en los pasillos y que separan la información se le conoce como corondel. El cintillo va a ser de dos tipos: un cintillo de identificación que nos permite ver en qué sección estamos o qué medio se trata, pero también hay cintillos en donde a lo largo a lo ancho de la página aparece una información muy corta y que también va a venir en el interior de esa edición, como este. Aquí viene daño en colector, aumenta algas tóxicas y Dinama monitorea playa. Este es un cintillo, que es información que viene de manera horizontal y que nos va a estar dando información adicional. Aquí, por ejemplo, tenemos un cintillo en donde viene información de identificación, pero aquí viene abajo otro cintillo en donde nos están dando una información adicional. Acá, como podrán darse cuenta, está la publicidad y está a todo lo ancho de la portada. Aquí es donde encontramos esto que les decía yo, un cintillo de identificación que nos está ubicando en donde es la nota, y encontramos aquí hay plecas, estas líneas oscuras que nos ayudan a separar la información, se le va a conocer como plecas. Las orejas, que es cuando la información está en las esquinas, y generalmente son espacios que se ocupan para ese fin. Aquí tenemos un cintillo, es una información muy breve con unas imágenes, el cabezal, con la información del medio, las orejas que van en las esquinas, la nota principal, y yo me doy cuenta porque está negreado a diferencia de esta nota. Igual también aquí estamos teniendo otro que podría ser otro cintillo, pero como va en la parte inferior, en España se le conoce como zapatilla, pero en México generalmente le llamamos cintillos. Respecto también igual, aquí encontramos un pase de página o llamada, que es una información que nos están diciendo que el artículo que viene aquí viene en determinada página. Y respecto a las notas, los elementos van a ser el título, el antetítulo, subtítulo, sumario, balazo, firma, recuadro, pleca y cintillo. Aquí, por ejemplo, es un cintillo que nos está ubicando en el tema de lo que trata esta información. Este es el título, y como viene arriba una frase que nos está
ubicando tanto en el lugar como en el quién, es un antetítulo. Y tenemos aquí un sumario. Es un sumario porque tiene 3 balazos, es decir, nos está complementando la información que viene en el título, y estos recuadros chiquitos que vienen aquí se le conoce como balazo. Entonces, cuando yo solamente tengo una línea aquí, lo que voy a tener es un subtítulo, pero cuando tengo balazos, 3 frases separadas e independientes, ese va a ser un sumario en donde voy a tener aquí los balazos. Si solamente tuviera una frase sería un subtítulo, pero como aquí son 3 frases separadas por un balazo, pues, o una viñeta, por eso se le conoce como sumario. El antetítulo se ubica antes del título y nos va a ayudar a ubicar el tema o agrega información adicional, y es útil para darle mayor claridad al titular, y son generalmente frases cortas y se usa por lo general para dar información de tiempo y espacio. El título como tal, pues su fin es llamar la atención y darnos una información muy precisa de lo que viene allí en esa nota informativa o en ese reportaje. El subtítulo complementa la información del título y es una sola frase sin estar separada por balazos o viñetas. Y el sumario va a ser un resumen de lo que viene en ese texto, pero va a estar separado por 2 o 3 frases que vienen generalmente acompañadas de una viñeta que se le va a conocer como balazo y ayuda a complementar la información que viene en el título. Y pues generalmente lo que vamos a ver es que el periodismo pues interpreta la realidad. Yo tengo contacto con mi mundo donde constantemente ocurren hechos, pero no todos esos hechos se convierten en acontecimientos o en sucesos, porque si yo les digo que yo comí hoy, eso es irrelevante, pero si les digo yo hoy comí acompañada de un tigre blanco, eso es un suceso, porque es algo poco común, porque pues no es normal que un animal que es salvaje pues conviva de esa forma con un humano. Entonces, a estos hechos que pueden ser como normales, pueden convertirse en acontecimientos por la notoriedad que van a tener. Y entonces esta realidad va a ser tan compleja que yo voy a necesitar de que alguien me explique, y esa va a ser la labor del periodista. El periodista va a observar todo lo que ocurre a su alrededor y va a tratar de comprenderlo y de explicárnoslos a los demás a través de discursos periodísticos, de notas, de reportajes, de columnas, y lo que va a hacer es tratar de abstraer la realidad y presentándonos de una manera más digerible. Y por eso el periodista va a ser ese intermediario entre la realidad y la sociedad, porque la sociedad necesita información y necesita que todo este complejo que puede ser el mundo social me lo expliquen con manzanitas, y esa va a ser la labor del periodista. Y por eso el periodismo va a satisfacer esta necesidad de información, y el periodismo con sus diferentes publicaciones lo que va a estar haciendo es ir ubicando los temas principales de día a día. Entonces van a estar creando una agenda setting y me van a estar diciendo en qué tengo que pensar y desde qué perspectiva tengo que pensarlo. Un periodismo, por lo tanto, va a ser esta actividad que interpreta la realidad para que la gente pueda entenderla, adaptarse a ella y modificarla. Por eso tenemos que examinar con mucho cuidado qué es lo que buscan los periódicos y lo que seleccionan, con qué criterios, pues ellos son finalmente los que configuran lo que una sociedad, lo que en una sociedad llamamos presente o actualidad. Es decir, el periodismo nos va a explicar el entorno, pero desde su propia perspectiva. Lo que hace el periodismo es una actividad de interpretación, aunque más bien es un método para interpretar periódicamente una realidad social del entorno humano. Es decir, el periodismo realiza una actividad hermenéutica
porque nos está interpretando nuestra vida cotidiana y nos está explicando qué ocurrió, cómo tengo que observar eso y desde qué perspectiva o punto de vista debo yo comprenderlo. Entonces trata de explicar a la gente lo que está ocurriendo a través de discursos, a través de la selección de palabras, de fotos, de un lenguaje para que yo lo pueda comprender fácilmente. Entonces un periodista va a interpretar la realidad tratando de encontrarle el sentido, el significado a lo que está pasando diariamente en mi entorno para tratar de explicarlo a la sociedad y que yo lo pueda comprender de una manera muy sencilla. Pone al alcance de las audiencias los hechos, porque como yo vivo en México, no puedo saber lo que ocurre en Finlandia si alguien no me lo dice. Entonces, me acerca a la realidad de otras comunidades hacia mi entorno porque me está presentando temas que están más allá de mi mundo cercano. Y aparte, pues bueno, esto hace que el periodista pues de alguna forma me vaya también advirtiendo lo que podría ocurrir en el futuro y también pues ayuda a que todos podamos comprender lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, por eso el periodismo va a operar en estos 3 grados. Describe los hechos, los explica, pero también los valora, es decir, los comenta, los evalúa, establece un posicionamiento, un punto de vista, los califica, nos advierte, los valora, nos dice si está bien, si está mal y nos va exponiendo puntos de vista. Por eso, el periodista y el medio van a tener como 3 roles principales. Son receptores porque el medio y el periodista están en contacto con la realidad que yo también veo y vivo, pero ellos nos la van a decodificar, nos la van a interpretar y nos la van a explicar a través de las publicaciones diarios que hoy ellos hagan. Por eso también van a ser emisores. Y algunas veces, como me están presentando la información de carácter exclusivo, pues van a ser fuentes también, porque ellos son los que investigaron, los que encontraron la información, y entonces no solamente son quienes me están interpretando la realidad y son emisores quienes me están dándola a conocer, sino que son la fuente, porque ellos fueron los que encontraron esos datos. Y pues bueno, el periodista ve, observa y lo que va a hacer es investigar y redactar o elaborar un texto para explicarme a mi sociedad qué es lo que está pasando en mi entorno. Lo que va a hacer es una labor de investigación y obviamente el texto que va a hacer, las fuentes que va a consultar, la forma en cómo va a trabajar, lo va a realizar a través de las directrices que le va marcando su medio, porque ese medio es propiedad de un empresario que tiene determinados intereses y que se vincula con determinados partidos y tiene determinada ideología. Por eso, pues el periodista no es libre porque se tiene que apegar a la línea editorial del medio. Entonces, el periodista va a presentarnos su propio punto de vista, va a seleccionar las palabras, las fotos, las fuentes, la información, nos las va a ordenar y va a hacer que sea digerible, que sea asimilable su texto a la sociedad a través de discursos ya muy bien establecidos en la prensa que se le va a conocer como los géneros periodísticos. Y pues bueno, el periodismo lo que va a hacer es que nos va a informar, nos va a interpretar y va a establecer estos juicios de valor. Por eso van a existir 3 tipos de géneros periodísticos: los informativos, los interpretativos y los opinativos, porque nos dan a conocer la información, nos la explican y la evalúan o la valoran o emiten un juicio de valor. Y eso va a dar lugar pues a esta clasificación general de los géneros periodísticos, que ya en su momento lo veremos con más detalle, pero en el caso de este curso solamente vamos a estar trabajando con los géneros informativos, es decir, con dar a conocer la información y presentar lo que ocurrió
y tratar de ser lo más objetivo y realista posible. Ese va a ser el objetivo que hay que alcanzar en esta materia al trabajar con este tipo de géneros. Ya los interpretativos van a buscar una explicación y los géneros de opinión una valoración, un juicio de valor o un punto de vista. Y entonces, pues bueno, lo que vamos a ver es que todos los medios informan, pero como cada uno de estos medios tiene un intereses y tienen un dueño y tienen una perspectiva, pues por eso la forma en cómo van a presentar la noticia va a ser diferente. Entonces aquí lo que les estoy presentando es un suceso que fue cuando a Rafa Márquez lo vincularon con el narcotráfico y lavado de dinero junto con Julián, y como cada medio la misma nota la titula de una diferente forma, la ubica en diferente manera, y hay algunos que ya lo presentaban como culpable y otros todavía le daban el beneficio de la duda, ¿no? Algunos medios lo ayudaron, otros no tanto, y lo mismo va a pasar con la prensa deportiva. Algunos ya lo están acusándolo, otros todavía intentan darle un respaldo, pero todo esto responde pues tanto a líneas editoriales como también a intereses comerciales, porque entre más escandaloso yo ponga un titular, pues mejor va a ser la forma como voy a vender ese medio, ¿no? Y se acuerdan que les había yo dicho que el periodismo también es un método de interpretación de la realidad, pues es porque un periodista finalmente es un investigador social que va a utilizar el método científico, va a utilizar estrategias y herramientas de investigación para poder desarrollar sus productos periodísticos, ¿no? Va a tener que tener ciertas virtudes de investigación, recurrir a fuentes y finalmente lo que va a hacer es un trabajo de carácter público, objetivo, empírico, y va a tener que llevar ciertos pasos para poder finalmente llegar a la construcción de un texto periodístico apegado pues a una línea editorial, a su profesionalismo, a la capacidad que tuvo de acceder a fuentes y pues finalmente al cumplimiento de una labor esencial, ya sea el informar o el responder a o defender a ciertos intereses particulares. Entonces, cuando decimos que el periodismo es el periodista es un investigador social, es porque aplica el método científico. Define preguntas, genera hipótesis, recopila datos, analiza los datos, contrasta los datos, los interpreta, comprueba hipótesis, publica sus resultados y emprende nuevamente pistas o encuentra nuevas pistas para seguir nuevas líneas de investigación. Por eso también el periodismo tiene un método científico porque aplica todo lo que ustedes seguramente ya vieron en semestres anteriores con cuestiones de epistemología y la ciencia. Lo que va a hacer un periodista es aplicar técnicas de investigación documental y de campo. Va a ir a recopilar artículos, revistas, boletines, checar fotografías, hacer trabajo de archivo, etcétera, y también va a hacer trabajo de campo, va a ir a observar, va a hacer observación participante, entrevistas, historias de vida, una etnografía, encuestas, sondeo, análisis de redes. Entonces, por eso se dice que también es un científico social. Y finalmente, pues esta explicación nos va a permitir ver de una manera más completa la lámina que yo les presenté al inicio. Aquí ya vamos a tener que el periodismo pues cumple las funciones de informar, de explicar, de opinar, también llega algunas veces a entretener y a educar, pero que como este periodista pues tiene determinadas creencias, juicios de valor, perspectivas, ha leído determinados autores, le gusta determinado tipo de música, tiene determinadas creencias, pesa mucho también su subjetividad, ¿no? El periodista finalmente es un intermediario entre la realidad social y la sociedad con elementos de subjetividad porque
pues finalmente es un ser humano y aparte se tiene que apegar a una línea editorial porque trabaja para un medio. Entonces también es un profesional que busca interpretar y explicar la realidad desde un determinado punto de vista. Y también el periodismo pues va a ser aplicar métodos y técnicas que como ya les comenté en la lámina anterior, y también pues es una labor que requiere muchísima bagaje cultural para poder hacer buenas entrevistas, dominar los temas, ser propositivo, tener compromiso social, etcétera. Es hacer política también, porque dependiendo al medio que yo pertenezca es como puedo irme manejando en el ámbito periodístico, y es un arte, porque escribir cualquiera puede hacerlo, pero escribir de una manera bella, pues solamente es un privilegio de pocos, y por eso hay algunos periodistas que se convierten en grandes escritores como García Márquez, como Vicente Leñero, porque pues tienen facilidad para poder hacer textos bellos, ¿no? Entonces todo esto nos va a llevar a esta lámina final y a ver cómo el periodista pues es un profesionista, es un trabajador, es un constructor de discursos, un intérprete de la realidad, un operador semántico porque elige qué palabras va a utilizar en sus textos y cómo nos va a presentar la información, es un intermediario entre el gobierno y la sociedad, es alguien que tiene interés en los asuntos que le rodean, cumple una función social al informarnos sobre temas que nosotros desconocemos, finalmente es un agente de cambio porque cuando él informa y denuncia, provoca cambios, es un informador, también es un historiador, porque finalmente lo que él va contando se queda, ¿no? Como documento histórico, es científico social, es artista, es actor social, político, y también puede llegar a ser un educador. Y el periodismo pues va a ser esta actividad profesional, un campo laboral, un medio de comunicación social, es esta forma o este medio a través del cual van a llegar estos discursos y también los construyes, es también nos va a interpretar la realidad, realiza esta operación lingüística, semántica, sintáctica, semiótica y pragmática, es decir, selecciona los códigos a través de los cuales nos va a llegar a hacer un mensaje, los símbolos que va a utilizar y la forma en cómo los va a utilizar de una manera estratégica en un contexto particular. Finalmente, el periodismo también es una empresa o un negocio y nos da a conocer información de asuntos públicos, es una actividad intelectual, tiene una función social muy importante, es también un agente de cambio, el periodismo también es contar la historia, se queda como documento histórico todo lo que ellos nos dicen y es un conjunto también de métodos y técnicas para poder realizar esta actividad. Es literatura también, por supuesto, pero es una literatura de no ficción. También hay una carga de subjetividad. El periodismo nunca es neutro porque siempre, por más que uno quiera pegarse a la objetividad o a la verdad, siempre uno tiene un sesgo y es un actor político y es una actividad cultural. Bien, hasta aquí la explicación. Espero me hayan comprendido y si hay alguna duda la veremos más tarde o pueden mandarme un mensaje. Muchísimas gracias.